Bien, jóvenes, ahora vamos a ver vectores unitarios. Entonces, un vector unitario se denomina así porque el módulo de este vector es igual a la unidad. Entonces, si se tiene el vector A, tenemos ahí el vector unitario del vector A será A con sombrero chino. Este vectorcito en rojito A con sombrero chino se denomina vector unitario de este vector A y se calcula así. El vector unitario de A es el vector A sobre el mismo módulo del vector A, sobre su propio módulo. Así determinamos el vector unitario A con sombrero chino. Ahora, para un sistema en tres dimensiones se definen tres vectores unitarios. Tenemos ahí en el eje X está el Y, en el eje Y está el J y en el eje Z está el vector unitario K. Estos vectores, su módulo es igual a la unidad y por definición Y siempre está en X, J siempre está en y K siempre está en Z. Expresión de un vector en términos de vectores unitarios. Entonces tenemos aquí un vector que está en el espacio, en el eje X, Y, Z. Vamos a descomponer este vector. Esto ya hemos visto en descomposición rectangular. Entonces tenemos ahí el vector A y tiene sus componentes AX, AY, AZ, ¿verdad? Ahora aquí en el eje X, en el eje Y y en el eje Z están los tres vectores unitarios por definición. Ahora, el vector A claramente es igual al AX más AY más AZ. Esto es la ecuación vectorial. Miren esto. Si tengo aquí el AX y si este AY ubico aquí, entonces voy a sumar punta con cola. Esto más el AY. Y si este vector AZ ubicamos aquí, entonces tengo esto, más esto, nos da el vector A. Entonces, de esa manera que esta ecuación se cumple. Ahora, vamos a ver, para expresar este vector en términos de vectores unitarios, vamos a utilizar la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces tenemos, miren, el vector A. Voy a agarrar esta ecuación. Es el AX, voy a anotar su módulo, AX. Pero un vector no puede ser igual a un escalar, entonces debemos multiplicarlo por un vector que le dé la dirección y sentido. ¿Por cuál será? Por el Y. Entonces, este AX, miren, se encuentra el vector AX en el eje X, por tanto, por el Y. Por Y. Así, de esta manera, este vector solo le va a dar la dirección y sentido y transformar a este vector. Más AY, pero AY es el tamaño de AY, por un vector que se ubique en el eje Y, que sea unitario, pues J, por J. Más AZ va a ser el tamaño de AZ. Miren, este no tiene su flecha, así que es un escalar, un módulo, por un vector que le dé la dirección y sentido, que va a ser K, por K. De esa manera hemos expresado el vector A en términos de IJK, en términos de vectores unitarios. El módulo de este vector se puede determinar por doble Pitágoras. Así que vamos a tener raíz de AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado, ¿no? Estas componentes AX, AY, AZ elevado al cuadrado, nada más. Bien, ahora vamos a ver suma y diferencia vectorial con vectores unitarios. Sumamente sencillo, miren ahí. Tenemos ahí, dados los vectores mostrados en la figura, ¿no? Tenemos el A, el B, el C. Calcular el vector S, ¿no? Siendo S igual a 2A menos B más C. Y el módulo del vector S. Entonces, para la solución, ahí nos dibujamos, ¿no? El sistema de vectores, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo más simple. El vector B está simple expresarlo en términos de vectores unitarios. Miren, vamos a agarrar aquí, sabemos que en el eje X está el Y, en el eje Y está el J y en el eje Z está el vector unitario K. Estos son unitario Y, unitario J, unitario K. Entonces, el vector B va a ser el tamaño del vector B, que es igual a 3 centímetros, ¿no? De aquí hasta aquí es 3 centímetros, por un vector que le dé la dirección y sentido. ¿Qué vector unitario está en esta dirección que sería el eje X? Pues Y, porque tanto esto como esto serían
como estos serían en el eje X, ¿sí? Entonces este vector B para darle la dirección y sentido va a ser por I. Entonces vamos a multiplicar por I. Vamos a sacar el vector A. Para el vector A, como verán, está en el espacio. Entonces, para obtener sus componentes, vamos a iniciar en su origen y vamos a terminar en su sentido. Miren, puede ser así. Este más este más este es igual al vector A. No se olviden, punta con cola. Aquí está punta con cola, ¿sí? Esto más esto, inicio, final, nos da el vector A. Entonces, este vector A ya es igual a esto más esto, ¿sí? AX más AY más AZ. Esos serían sus componentes. Ahora voy a expresar esto en términos de vectores unitarios. Miren, el vector A. ¿Cuánto es el tamaño de AX? ¿Cuánto es el tamaño de aquí hasta aquí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 3 centímetros. 3, ¿sí? Por un vector que le dé la dirección y sentido, ¿qué vector unitario se encuentra en este eje? I por I. Entonces le damos por I. Más AY. AY viene de aquí hasta aquí. Entonces su tamaño de AY es 6 por un vector que le dé la dirección y sentido, J. Más AZ. AZ es de aquí hasta aquí. ¿Cuánto es su tamaño? De aquí hasta aquí. 3. Por un vector que le dé la dirección y sentido. Ahí hay que tener cuidado, porque miren, siempre decimos que en este eje está K, entonces le multiplico por K. Pues no es así, depende de su sentido, miren, su sentido. Como su sentido de este vector apunta hacia abajo, pero por definición el K siempre apunta hacia arriba, ¿cómo hacemos para que esta puntita se vuelva al otro lado? Exactamente, por menos K. Cuando multiplicamos por menos K, esta puntita se dará la vuelta y le dará la dirección y sentido a este AZ. Ahora trabajamos 3i más 6j, más por menos da menos y tenemos 3k. De esa manera logramos expresar el vector A en términos de vectores unitarios. Solamente hay que tener cuidado de este caso, ¿sí? Ahora vamos con el vector C. Para encontrar el vector C, podemos seguir este camino. Este más este me va a dar el vector C. Entonces, este sería el CX y este sería el CY. Alguien dirá, pero ¿y por qué no esto con esto? También lo puedes realizar. Otro dirá, ¿por qué no yo inicio aquí? Va a ser este más este más este más este. Pues va a dar lo mismo. O alguien dirá, este más este más este más este. ¿Va a dar lo mismo? Va a dar lo mismo. Entonces, el camino más corto sería este más este, ¿sí? Entonces, el vector C va a ser CX más CY. Ahora voy a expresar esto en términos de vectores unitarios. El vector C va a ser, el CX es el tamaño de aquí hasta aquí. ¿Qué tamaño es? 3 centímetros. 3. Por un vector que le dé la dirección y sentido. ¿Quién se ubica en este eje? I por I. Más CY, el tamaño de CY de aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 6. Por un vector que le dé la dirección y sentido, J. J, ahí está. Entonces ese sería el vector C. Hemos determinado el vector B, el vector A y el vector C en términos de vectores unitarios. Ahora, entonces tenemos el A, el B, el C y nos piden calcular el vector S. ¿Qué vamos a hacer? Pues simple, este A reemplazamos aquí, este B reemplazamos aquí y este C reemplazamos aquí. Bien, entonces reemplazando los vectores se tiene, ahí está, 2A, copiamos, 3i más 6 menos 3j, ¿sí? Menos B, pero menos B es 3i, listo. Más C reemplazamos esto, listo. Ahora podemos desarrollar este 2, esto por esto, más esto por esto, ¿sí? Propiedad distributiva. Entonces tenemos 2 por 3 es 6, 2 por 6 es 12, más por menos es menos, 2 por 3 es 6k. Una vez que tenemos esto, trabajamos I con I con I, J con J y K con K. Es como el álgebra tradicional, X con X, Y con Y, Z con Z, ¿no ven? Entonces, en este caso tenemos el vector S que nos va a dar.
Aquí tengo menos 3i más 13i se simplifica, me queda 6i. Aquí tengo 12j y aquí tengo 6j, 18j. Aquí tengo menos 6k y nos queda solamente menos 6k. Listo, esto sería la respuesta porque nos piden calcular el vector S, pues ahí está el vector S en términos de vectores unitarios. Sí, esa sería la respuesta. ¿Cómo sacamos el módulo de este vector S? Pues vamos a aplicar doble Pitágoras. Ahí está doble Pitágoras, es esto al cuadrado, esto al cuadrado. Y esto hay que tener cuidado, observen, es más paréntesis menos 6 al cuadrado. Ustedes saben que todo número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo, ¿sí? Entonces, sí, hay que tener cuidado. Vamos a hacer los cálculos y nos sale 19,89 unidades, que sería la respuesta. Bien, eso sería la respuesta, ¿ya? Espero que me hayan entendido. Ahora ustedes tienen un trabajito que realizarme. Tienen que resolver este ejercicio muy bonito, ¿ya? Bien, nos vemos la siguiente clase.